Bueno, creo que es innegable lo preciosa que es esa alabanza, lo preciosa que es la letra, más que todo en estos tiempos de paz, que es lo que estamos verdaderamente buscando, pero que en realidad el planeta completo, el mundo, la humanidad completa está bajo momentos de crisis y bajo momentos de incertidumbre. Desde hace muchos años descubrí en el caminar de mi propia vida que para resolver un problema primero hay que identificar el problema. Es como la importancia de hablar con la verdad. Es decir, ¿de qué sirve hablar mentiras si eventualmente, aunque la mentira camine 100 años, la verdad siempre la alcanza? La misma palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de saberse, que no haya de salir a la luz. Entonces es mejor siempre que nosotros hablemos, conversemos, compartamos con la violencia de la verdad, porque la verdad, al igual que el amor, y más que todo el amor de Dios, es violento. Quiero darles la bienvenida. Hoy es domingo 22 de marzo. Estamos haciendo esta transmisión especial, como ya se dieron cuenta, desde el patio de nuestra casa, y damos gracias al Señor por la bendición y la misericordia. Creíamos que iba a estar un poquito más calientito, pero está fresco. Por ahí de entre 45 y 50 grados Fahrenheit, acá en la costa este de los Estados Unidos. Estamos transmitiendo desde el norte del estado de Virginia y quiero enviar muchos saludos, muchas bendiciones a todos ustedes alrededor del mundo, de igual forma a toda nuestra familia en la Iglesia de Jesucristo en la ciudad de Stafford. A todos ustedes, amados hermanos y hermanas, se les extraña. Este es un momento en el cual estamos juntos, el que muchísimas iglesias hayan cortado o parado las reuniones, principalmente de un día domingo como lo es es realmente extraordinario. Eso no se ha dado, no se ha dado, y se está dando hoy por dos razones. Primero, para cuidarnos los unos a los otros y provocar o tratar de evitar los famosos contagios de este virus conocido como coronavirus o COVID-19, y al cual el presidente Trump insiste en llamar el virus chino, pero que eso tiene connotaciones bastante negativas. Les comento que acá en los Estados Unidos muchísima gente está opuesta no solamente al gobierno del señor Trump, sino muy en particular hoy, en estos tiempos, de la manera como ha manejado la respuesta del gobierno federal a todo lo que está sucediendo. Y él, por supuesto, es un magnate, no solamente financiero, sino también de las comunicaciones, y sabe cómo manejar estas cosas. Y para tratar de quitar la atención de su mala forma de manejar las crisis, y muy en particular esta que está afectando la vida de cientos de miles, de decenas y cientos de miles de personas, y posiblemente un peligro real de que afecte las vidas de millones de personas, para cambiar la conversación, para cambiar el manejo de cómo los medios están manejando esto. Entonces él simple y sencillamente busca cambiar la conversación, la plática, y una manera de hacerlo es llamando a esto el virus chino, porque eso hace que los medios de comunicación se enfoquen en otras cosas más allá de lo que realmente está de fondo. Pero en todo caso quiero saludarles, quiero bendecirles, quiero darles la bienvenida a todos ustedes que ya están conectados, a quienes el día de mañana van a tener acceso a esta transmisión. De igual forma bendecirles, y como vuelvo y les repito, enviar toneladas de abrazos a todos nuestros hermanos en nuestra congregación local, allí en sus casas, reposando, pasando tiempo con su familia, pero por supuesto sin olvidarnos que tenemos que hacer espacio para el Espíritu del Señor en nuestras vidas y en las de nuestras familias. Al igual que a todos ustedes alrededor del mundo, cualquiera que sea el país donde se encuentre,
Les bendecimos en el todopoderoso y bello nombre de Cristo Jesús, el Señor. Paz y bien a todos. Les comentaba que hemos titulado este pensamiento que vamos a compartir con ustedes en este día: paz, crisis y incertidumbre. Paz, crisis, incertidumbre, porque es obvio que esta crisis está generando mucha incertidumbre. No solamente tiene esto que ver con el tema de la salud, que está en riesgo, la salud de miles de millones de personas alrededor del planeta, pero también el tema financiero está bastante complicado. Quiero dar gracias a nuestra iglesia local, porque el día de hoy, esto no solemos hacerlo público, porque la palabra del Señor nos manda que cuando ayunéis, nos dice, entra a tu aposento en privado. Y generalmente cuando hacemos ayunos a nivel local en nuestra iglesia, pues lo hacemos en la congregación, nunca hacemos esto público, pero en esta ocasión lo hemos hecho público porque la realidad de las cosas es que es el mundo entero, es la humanidad completa la que está frente a esta crisis, frente a esta desesperanza, frente a esta incertidumbre que, como les decía y vuelvo y repito, va más allá del tema de la salud física. Está involucrado el tema de la salud mental, psicológica, espiritual, pero también el tema de la salud financiera, y hay una incertidumbre en cuanto a lo financiero. Les comentaba anoche que realmente no sabemos cómo vamos a salir de esto. Los estudiosos, los conocedores, inclusive aquellos que están en el poder, no saben cómo va a quedar la humanidad después de esto. Hay muchas personas conocedores de la materia que están diciendo que posiblemente nos estemos enfrentando al fin del capitalismo voraz, tal y como lo hemos conocido. Existe una posibilidad, aunque ya usted sabe que eso también es bastante difícil, porque aquellos que continúan teniendo el control del tema de las finanzas mundiales, el control del poder político a nivel mundial, no van a soltar esas cosas de una manera tan fácil. Pero quiero agradecer no solamente a la iglesia local por estar en ayuno el día de hoy, porque estamos buscando paz. Estamos pidiéndole al Dios de los cielos certidumbre, no incertidumbre, certidumbre. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11 que la fe es la certeza de todo lo que se espera. La fe es la certeza. Cuando estamos hablando de certeza, estamos hablando de certidumbre. Y una de las razones por las cuales estamos haciendo ayuno este día es precisamente para pedirle al Señor que ponga certidumbre en el corazón de todos nosotros. Certidumbre en el corazón de todos ustedes. Yo sé que todos ustedes que están conectados con nosotros ahora mismo no están aquí porque quieren que llenemos su corazón de más miedo que el que ya tienen, de más temor que el que ya tienen. No estamos acá para eso. Estamos acá para llenar su corazón de fe, para llenar su corazón de certeza, de certidumbre. Y una de las primeras cosas que quiero decirles es que Cristo Jesús está en control. El Espíritu del Señor está en control. El Señor está en control. En muchas ocasiones los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo que qué pasaría. Le decían: Señor, no entendemos lo que está diciendo, porque Él les hablaba todo tipo de cosas, les hablaba profecía, les decía cosas que iban a pasar en el futuro, y ellos le decían: Señor, no entendemos. Estoy hablando de los discípulos, de los apóstoles. En el Antiguo Testamento, el mismo profeta Daniel, al final, en el capítulo 12, si usted lee el capítulo 12 de Daniel, que es el último capítulo del libro, al final el mismo profeta Daniel le pregunta al Señor: no entiendo, Señor, esta es mi traducción, no entiendo todas estas cosas, ¿qué está pasando? Y el Señor le dijo a Daniel, uno de los profetas mayores y hombres más queridos del Señor en el Antiguo Testamento, le dijo: anda, Daniel, cierra las palabras de la profecía de este libro, porque estas están escondidas o están escritas para los tiempos del fin. Es decir, no te preocupes de no entender, esta profecía no es para ti, esta profecía las van a entender todos aquellos que vivan al final
de los tiempos, al final de esta era que estamos básicamente entrando en lo que la palabra de Dios llama el principio de dolores. Pero es importante que nos llenemos de conocimiento y de fortaleza, porque también la palabra de Dios nos indica que cuando veamos estas cosas pasar, que erguíos, dice la palabra del Señor, erguíos, erguid vuestras cabezas y levantad vuestras manos al cielo, porque vuestra redención está cerca. Y eso, amados hermanos, hermanas, amigos, es realmente una tremenda bendición. Nuestra redención está cerca y eso pues es maravilloso. Así es que estamos en ayuno hasta las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, precisamente buscando esta paz, buscando esta certidumbre, buscando la presencia del Señor, la guía del Señor y entendiendo, como hombre de fe les digo, Dios está haciendo cosas maravillosas a través de esta crisis. Yo en lo personal no estoy celebrando el temor, el miedo que millones de familias sienten en el planeta. No estoy celebrando la muerte absolutamente de nadie. No estoy celebrando la enfermedad de nadie. Pero estoy celebrando que el Señor dice en su palabra que todo trabaja para bien para quienes conocen al Señor, para quienes temen al Señor. Y que no importa qué tan grande pueda ser una crisis, no importa qué tan dificultosa pueda ser una realidad, en este caso física, emocional, psicológica, financiera, estamos sufriendo también la falta de estar en sociedad. ¿Se dan cuenta lo importante que son los abrazos ahora? ¿Se dan cuenta lo importante que es darnos un apretón de mano? ¿Cómo nos hace falta, verdad? A mí me hace falta. En inglés se dice I'm a hugger. A mí me gusta abrazarlos a ustedes y esa es una de las cosas que me está haciendo mucha falta. Pero en medio de todo esto, el Espíritu del Señor va a sacar cosas buenas. Eso no debe de quedarle la menor duda a ninguno de ustedes, que de todo esto van a salir cosas buenas. Encontraba en las noticias el día de hoy que en Alemania el Estado, no estoy seguro si ya lo prohibió o está a punto de prohibirlo y declararlo, el Estado de Alemania, el gobierno de Alemania ha decidido prohibir la reunión de más de 2 personas. Acá en los Estados Unidos la regla continúa siendo 10 personas. En Alemania el gobierno está a punto de declarar que no pueden estar juntos más de 2 personas, pero eso no aplica a los miembros de las familias. Y ese es un nuevo decreto que el gobierno de Alemania está a punto de decretar a nivel nacional, precisamente para evitar el contagio en Alemania. También, por si no se ha dado cuenta en las noticias del día de hoy, se ha dado un fuerte terremoto en Croacia. Croacia amaneció hoy bajo la sombra no solamente del coronavirus, sino también de un tremendo terremoto. En El Salvador, anoche, a través de su transmisión por Facebook Live, nos dábamos cuenta que el presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, decretó una cuarentena obligatoria domiciliar y absoluta durante los próximos 30 días con la intención de contener y de parar el avance del COVID-19 o el coronavirus, como también es conocido. Y también el presidente de El Salvador anunció la entrega de un subsidio de $300 a aproximadamente, dijo él, el 75% de los hogares salvadoreños. Él dijo en algún momento que iban a hacer un depósito directo a las cuentas de estos hogares y dijo que para calificar necesitaban tener un consumo de electricidad de no más de 250 watts. Así es que vamos a ver cómo se desarrolla eso. Le deseamos éxito al gobierno de El Salvador y por supuesto mucha salud, mucha paz y mucha certidumbre al pueblo salvadoreño y al pueblo latinoamericano. Sabemos que medidas similares se han tomado en países como Argentina, en Bolivia, Ecuador, en Uruguay, en Paraguay y
por supuesto en otros países centroamericanos como Costa Rica, que está siendo abatida fuertemente por este virus. Hay muchos contagios en Costa Rica, de igual manera en Panamá, en Honduras, en Guatemala, en México. El presidente López Obrador ha dicho él, ha expresado, si no mal recuerdo, el día de ayer o antier, López Obrador, presidente de México, ha expresado que él se encuentra tranquilo, que él se encuentra en paz. Él continúa con sus giras dentro de la nación mexicana, continúa abrazando al pueblo mexicano, besando a los niños, y él insta a los ciudadanos en México a que no se preocupen, que cada uno siga con sus tareas. No hay un estado de alarma de parte de la presidencia de México en la nación, y dice el presidente López Obrador que el gobierno de México está preparado no solamente con los insumos médicos, sino que también, dijo él, cuentan con alrededor de 10,000 millones de dólares para combatir el coronavirus. De acuerdo a lo que se decía el presidente Bukele el día de ayer en El Salvador, anoche, él decía que el subsidio que va a ser enviado al 75% de la familia, no recuerdo el número exacto, pero ronda los 450 millones de dólares, que van a ser $300 por familia. Obviamente, en un país como El Salvador es un poquito complicado porque aproximadamente el 70% de la población vive por cuenta propia, es decir, gente humilde, nuestra gente pobre, nuestra gente que no cuenta con un trabajo formal y subsisten por medio de la economía, o lo que es conocido la economía informal. Nuestras oraciones por toda nuestra gente desamparada, que se gana la vida con mucha dificultad, y que obviamente esperamos que el presidente de El Salvador y su gobierno encuentre la manera correcta de hacer llegar estos fondos, estos recursos a las familias salvadoreñas que más lo necesitan, y que ojalá lo mismo suceda en el resto de países latinoamericanos. Acá en Estados Unidos, el gobierno central, el ejecutivo, ha anunciado esta mañana también que los republicanos que controlan la Cámara Alta o el Senado en el Congreso de los Estados Unidos, y los demócratas que controlan la Cámara Baja, al parecer están a punto de llegar a un acuerdo de 1.5 trillones. No me pregunte cuánto dinero es eso, es mucha plata, pero que al final están hablando de 3 trillones de dólares para inyectarlos a la economía de los Estados Unidos. Está hablando el presidente Trump que esperan que para el 6 de abril, a más tardar el 6 de abril, al parecer están planificando enviar alrededor de $3,000 a cada familia estadounidense que declara pues sus impuestos. Amén. Les comento también, en medio de todas estas cosas, para nuestra información, que el alcalde de Nueva York ha acusado al presidente Trump de no querer movilizar el ejército para salvar vidas, porque él está diciendo que debe del presidente Trump de declarar en cuarentena a toda la nación acá en los Estados Unidos. Estamos hablando de alrededor de 360 millones de habitantes. Ahora mismo hay alrededor de 80 millones de ciudadanos estadounidenses en cuarentena total. Amén. Y el alcalde de Nueva York también ha dicho que la ciudad de Nueva York solamente tiene 10 días más antes de que se le termine todo el equipo médico. Está enviando una llamada de alerta y está diciendo que solamente le quedan 10 días a la ciudad de Nueva York antes que se le termine todo el equipo médico. Amén. El gobierno de México, otra noticia más que les estoy compartiendo porque es importante que estemos informados también de lo que está pasando. El gobierno de México, dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador,
ha dicho también que están dispuestos a continuar recibiendo a los inmigrantes centroamericanos deportados de los Estados Unidos en medio de esta crisis por el coronavirus. Usted habrá escuchado esta semana que recién terminó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una de estas noches apareció en Facebook Live a través de su cuenta de Twitter, básicamente declarando cerrado el aeropuerto de El Salvador, y él aludió a una noticia que terminó siendo falsa, que desde la Ciudad de México estaba a punto de salir un avión de Avianca con 12 pasajeros salvadoreños infectados del coronavirus y que no los quería, y básicamente los dejó a la deriva en México. Y bueno, después, subsecuentemente se conoció que esa noticia fue falsa, pero en relación a ese tema, dándole seguimiento a ese tema, el presidente de México, López Obrador, acaba de decir que si Estados Unidos tiene deportados centroamericanos, no solo salvadoreños, centroamericanos, aunque estén enfermos con el coronavirus, está diciendo López Obrador, México está dispuesto a recibirlos, aunque el gobierno de El Salvador no esté dispuesto a recibirlos. Amén. Así es que eso es buena noticia para nuestros connacionales. Pero ya yendo al tema de la palabra de Dios, les decía, es importante que nosotros hoy, más que todo aquellos que creemos, verdaderamente pongamos a trabajar nuestra fe, en lo que nosotros creemos y lo que debemos de hacer. Quiero decirles a título personal que en lo personal fue muy difícil para mí la decisión de cerrar nuestros servicios en la iglesia local, porque soy de los que cree que en momentos de dificultad es cuando más se necesita de liderazgo, es cuando más se necesita de la fuerza y de la presencia del Espíritu del Señor. Después de todo, la misma palabra de Dios dice que vosotros, es decir, la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Y como tal, la iglesia se convierte en el faro de luz en medio de tanta oscuridad. Entonces fue muy difícil, pero habíamos decidido continuar con nuestros servicios de manera normal, pero la realidad de las cosas es que se entretejen muchas otras cosas que también pasan a estar de por medio. Y es que al final terminé dándome cuenta que no podías asumir la irresponsabilidad de exponer a nuestros hermanos y a nuestras hermanas al contagio, porque tampoco está en mi control la vida personal de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Tampoco está bajo mi control a qué lugares van, a qué lugares visitan, dónde trabajan, dónde no trabajan, qué hacen, qué no hacen. Tampoco está en mi control si están siguiendo las instrucciones de lavarse las manos, por ejemplo, de descontaminar las cosas que nosotros tocamos. Se ha sabido que este virus del coronavirus puede permanecer sobre el cartón, por ejemplo, hasta 3 días, sobre el metal varias horas, y así sucesivamente. Y todo eso no está bajo mi control. Está bajo mi control lo que yo puedo hacer. Está bajo mi control lo que hace la familia o las personas que viven junto conmigo, pero no está bajo mi control todo lo que pasa fuera de esto. Ni tiene tampoco por qué estarlo. Entonces, en ese sentido, es un tanto complicado exponer a los demás a una serie de situaciones que nosotros no controlamos. Y por eso, por supuesto, nos sumamos al llamado de las autoridades para tratar de evitar el contagio mayor y para tratar de que las autoridades científicas y las autoridades de sanidad en los diferentes países del mundo, incluyendo pues los Estados Unidos, tengan el tiempo que necesitan para sacar a la luz pública una vacuna que pueda frenar este virus. Les comentaba que al parecer esto del virus no
aquí en los Estados Unidos, no es reciente. El gobierno de los Estados Unidos sabía desde diciembre de esto, y ayer una sierva de Dios, una ministra del Evangelio que conozco ya por cerca de 40 años, me comentaba que en el mes de enero ella y su familia, sus 2 hijas, que trabajan también en el Departamento de Estado de acá de los Estados Unidos, tuvieron una crisis, una enfermedad que no sabían qué era, y ella me describe que sufrieron los mismos síntomas que está provocando ahora públicamente el coronavirus, que no sabían, que fueron al doctor y el doctor mismo no sabía qué es lo que tenían, y que sufrieron una crisis bastante difícil. Me comentaba que una de sus hijas pasó alrededor de 5 noches que tenía que dormir sentada porque la respiración se le bloqueaba, pero en esos momentos absolutamente nadie sabía lo que estaba pasando, y que ellos lograron recuperarse de esta situación, una situación que está, que al parecer la cosa más grave que este virus causa es el bloqueo de la respiración. Y por eso es que están hablando de ventiladores, que no son más que aparatos que los conectan a cada persona que está infectada con este virus para que les ayude y puedan respirar mientras se recuperan. Entonces, otra de las crisis en el sistema de salud de acá de Estados Unidos es que no hay suficientes aparatos que son llamados ventiladores para ayudar a las personas que se infectan con este virus a sobreponerse a esta situación. Pero con todo eso les decía, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, si tienen una palabra con ustedes, si tienen la palabra, una Biblia con ustedes, quiero invitarlos a que vengan conmigo y puedan leer conmigo. Aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, básicamente el apóstol Pablo pasa a enseñarnos de la manera como debe de comportarse un cristiano, cómo debe de comportarse un hombre de fe, una mujer de fe. Y no solamente comportarse a nivel personal o con su familia o con la gente cercana, sino también con los demás, con su prójimo. Y nos dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 1 dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, note, preso en el Señor. Nosotros realmente cuando servimos al Señor somos esclavos del Señor, presos del Señor, sometidos a su palabra, obedientes a sus mandamientos. Yo pues preso en el Señor os ruego, oiga, aquí ya nos está hablando a nosotros, os ruego, dice el apóstol Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora les pregunto, ¿cómo debemos los cristianos comportarnos frente a esta crisis? ¿Cómo debemos los cristianos comportarnos frente a esta necesidad, frente a esta incertidumbre que está viviendo el mundo? El apóstol dice que nosotros debemos de andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El Señor, para comenzar, no nos ha llamado a nosotros a vivir en incertidumbre. No nos ha llamado a vivir llenos de temor y a vivir llenos de miedo. No nos ha llamado a estar asustados por todo lo que pasa. No nos ha llamado a estar temblando por todo lo que los noticieros están día tras día anunciando. El Señor nos ha llamado a tener certidumbre, nos ha llamado a tener seguridad en nosotros mismos. No nos ha dado, dice la Escritura, espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Efesios nos está animando y nos está recordando para qué fuimos llamados. Por ejemplo, cuando una persona decide ir a la universidad y estudiar medicina, ustedes saben que antes de graduar un doctor o cuando va a graduarse un doctor o una doctora, hace un juramento. ¿Y cuál es el juramento? El juramento no es que el doctor o la doctora que está siendo graduada diga yo prometo que voy a cobrar la mayor cantidad de dinero por las consultas que dé, o por las operaciones que haga, o por la medicina que recete. Mi vida a partir de ahora se va a enfocar en el dinero. Ese no es el juramento que hacen aquellos que se gradúan de la universidad como médicos. El juramento que hacen es que juran salvaguardar la vida de todos sus pacientes y hacer todo lo que sea necesario por salvaguardar la vida de todos sus pacientes. ¿Quiénes son los soldados de infantería en el mundo ahora mismo? Son los médicos, hombres y mujeres.
son las enfermeras y los enfermeros, son todos los trabajadores de la salud. Ahora, pueden correrse. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si todos los trabajadores de la salud se corrieran en estos momentos frente a la crisis que está viviendo el mundo? ¿Qué pasaría si usted va a un hospital con emergencia? Si contrae este virus o si tiene cualquier otro tipo de enfermedad. Porque el hecho que estemos hablando ahora mismo de este coronavirus no quiere decir que los cánceres no siguen ahí a la luz del día, no quiere decir que todo otro tipo de enfermedad respiratoria, etcétera, etcétera, no está ahí presente. ¿Y se imagina usted qué pasaría si en estos momentos los médicos y las enfermeras o los enfermeros, doctores y doctores simple y sencillamente dijeran, no, esto está muy yuca? No, esto de estar trabajando en contra de este virus está muy difícil, me puedo enfermar, me puedo morir. De hecho, ya hay doctores que han perdido la vida. En Wuhan, China, el primer doctor que reportó ese virus, que por cierto lo reprimió el gobierno chino y acaba de esta semana pedirle disculpas públicamente a él y a su familia, porque lo reprimieron cuando él denunció eso. Ese doctor que hizo esa denuncia del coronavirus y estaba diciendo que el gobierno chino estaba escondiendo información, murió precisamente por causa de este virus. Y a propósito, hay noticias que están saliendo de China, porque habrá usted escuchado que están apareciendo noticias que el gobierno chino y la población china está celebrando que ya no tienen el coronavirus, que tienen ya varios días de no reportar nuevos casos, pero el día de hoy amanecimos también con la noticia que al parecer están diciendo que esas noticias son falsas y que el coronavirus continúa vivito y coleando en China. Pero regresando al tema, los trabajadores de la salud son hoy los soldados de infantería que las poblaciones del mundo tienen y necesitan para poder enfrentar a esta crisis que ha sido generada y que está siendo generada por este virus que conocemos con el nombre de coronavirus. Entonces, ¿se imagina usted ahora llevando ese mismo ejemplo al plano de la cristiandad, al plano del evangelio? Y les hago la pregunta, ¿de qué manera deben de comportarse los cristianos? ¿De qué manera deben de comportarse los creyentes? ¿Será que debemos huir? ¿Será que debemos de olvidarnos de los demás? ¿Será que debemos de llenarnos de miedo, de temor, asustarnos? ¿Será que debemos de caer en la pandemia del terror? ¿Será que debemos olvidarnos que hay millones de personas que necesitan ayuda? No, todo es lo contrario. Debemos, como dice la palabra, comportarnos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Yo he sido llamado a servir, he sido llamado a predicar el evangelio, he sido llamado a vivir el evangelio. Y una de las cosas que el evangelio nos da es el poder de Dios, que por cierto, mira, esto nos lleva a otro punto bien importante, el tema de los dones espirituales. ¿Cuántos dones hay? ¿Cuántos dones del Espíritu hay? Hay 9. ¿Y cuáles son algunos de esos dones? Mire, está el don de milagros, está el don de sanidad. ¿Qué dice el apóstol Santiago ahí en el capítulo 5 del libro que lleva su nombre? Santiago. ¿Qué dice? Que ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Traedlo a los ancianos de la iglesia y hagan oración por él, ungiéndolo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Eso quiere decir que la oración tiene poder para sanar. No importa que nos dividan las fronteras humanas. No importa que nos distancien o que nos tengan alejados las millas o los kilómetros o los océanos o los países. No importa. El poder de Dios y la oración de fe no tiene frontera, no conoce de tiempo y no conoce distancia. Y es tan efectiva como siempre lo ha sido. El versículo 2 dice el apóstol Pablo, con toda humildad. Es decir, hoy es cuando aquellos que creemos debemos demostrar nuestra humildad. Y mansedumbre. Y vea lo que dice a continuación, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sé que el simple hecho de estar juntos 30 días, 40 días, 15 días, no importa. Es decir, a algunos se nos pueden poner los pelos de punta. Porque como que la paciencia se acaba.
Hay matrimonios, anoche hablábamos un poquito de eso, que tienen problemas de comunicación, tienen problemas entendiéndose. Y se imagina usted que parte del respiro ha sido que en el día el esposo se va a trabajar o la esposa se va y hace otras cosas. Para muchas mujeres el irse de compra es una medicina para su alma, para su mente. Pero hoy con todo esto, las tiendas están cerradas, todo absolutamente está cerrado. Al único lugar que puede ir es quizás al supermercado. Pero ¿se imagina usted estar juntos durante tanto tiempo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debemos de llenarnos de amor. Debemos de llenarnos de paciencia, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, en amor. Solícitos, vea usted qué bonito esto, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Miren, a mí me gustaría hacerles una solicitud, ¿verdad? Paremos los pleitos políticos, paremos los pleitos religiosos. Allí pasa la gente insultándose por todos lados. Que vos sos de un color, que vos sos de otro, que vos sos aquí, que vos sos allá. Es decir, toda clase de insultos se da de una manera permanente. Estos no son momentos para eso. Nos insultamos por ideologías políticas y nos insultamos por doctrinas religiosas, por las diferentes formas como vemos o como interpretamos la Biblia. Pongámosle en el nombre del Señor Jesucristo un alto a eso. No podemos darnos el lujo de estar peleando. No podemos darnos el lujo de estarnos insultando. La realidad es que la vida de todos, en todas partes del mundo, está en peligro. La vida de todos. Y a mí me parece que este es un momento bien bonito para reaccionar. Imagínense cómo muchas veces reclamamos aún en nuestras iglesias. Hay mucha gente en las iglesias que solamente sirve para causar división, para meter cizaña, que se la pasan chismeando y hablando de los demás, que pasan buscando la manera de hacerle daños a las familias, de destruir a las familias, de destruir las iglesias. Eso pasa no solo en las iglesias, pasa también en los partidos políticos, pasa en las empresas, pasa en las escuelas, en las universidades. Es parte de la naturaleza humana. Por eso dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino el Hijo de Dios. Amén. Para eso vino el Hijo de Dios, para ofrecernos salvación, para ofrecernos misericordia y para darnos el ejemplo de cómo debe de vivir el ser humano. Entonces, es importante que le pongamos ya un alto a eso, porque vea usted hoy que estamos solos. Vea usted hoy que no tenemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestra familia. Hoy que no nos podemos ver. ¿Se está dando usted cuenta cuánta falta nos hacen? Mire, usted que se toma el tiempo para no querer estar con los demás. A usted que muchas veces no le gusta dar un apretón de mano. A usted que no le gusta que le abracen. A usted que no le gusta que le digan lo mucho que le quieren, que le aman o que le quieren servir. ¿Se da cuenta lo que pasaría si nos tocara vivir solos? ¿Qué tal si nos tocara estar en cuarentena el resto de nuestras vidas? Yo creo que causaría más muertos la soledad que el coronavirus. ¿No cree usted? Entonces, es importante que entendamos estas cosas para que pueda haber un cambio de paradigma en cuanto al estilo de la vida humana, en cuanto a la forma como nosotros escogemos vivir, en cuanto a la forma como nosotros escogemos actuar. Es importante que prestemos atención y que reconozcamos las cosas que verdaderamente valen la pena. Es decir, yo no les puedo negar, los amo y me hacen falta todos ustedes. Me hacen falta. Yo quiero agradecer los mensajes que nos envían por las redes sociales, en el inbox, por Messenger. Amados hermanos, quiero agradecerles cuando ustedes me dicen, pastor, lo extrañamos. Cuando ustedes me dicen, pastor, lo amamos. Cuando ustedes me dicen, pastor, lo respetamos. Eso vale mucho para mí. Y me hace necesitarlos más. Me causa en mí el deseo de abrazarlos, de quererlos, de expresarles lo mucho que les amo. Y no solamente que les amo, que los necesito. Yo no puedo vivir sin ustedes. Y yo creo que ahora nos estamos dando cuenta todos
que todos no podemos vivir sin los demás. No solamente nuestra familia, necesitamos a nuestros amigos, necesitamos a nuestras amigas. Entonces, dice la palabra que nosotros debemos de actuar con humildad y con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, escuche usted, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mire, en esto ya no hay estadounidenses o canadienses, o mexicanos, o salvadoreños, o hondureños, o guatemaltecos, o nicaragüenses, o costarricenses, panameños, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos, chilenos, asiáticos, africanos, europeos, australianos. No, esto ya no, esas divisiones no. Se da cuenta que en esto somos uno solo. Porque hasta los ricos, hasta aquellos que han acumulado fortunas, básicamente explotando a los más débiles en nuestras sociedades, hasta ellos mismos están expuestos a este virus, hasta ellos mismos están expuestos a la muerte y ellos mismos se están dando cuenta que al final el dinero no tiene la capacidad, el dinero no tiene el poder para defenderlos de la muerte. Entonces, el Espíritu de Dios nos llama a que vivamos, a que pensemos, a que actuemos como un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál es la cautividad? Son todos aquellos males que aquejan al ser humano. Las enfermedades. Virus como el COVID-19 ya fue llevado cautivo, fue clavado en la cruz 2000 años atrás. Todo tipo de enfermedad. ¿Saben ustedes que el día que crucificaron al Señor Jesucristo, sabe usted que lo azotaron, ¿no? ¿Sabe cuántos azotes le dieron? 40 azotes menos uno.